Bien, ahí se ve bien, se escucha bien. Estamos. Bueno, chicos, los saludo de nuevo. Este es el tema que vamos a dar hoy, que es las perspectivas antropológicas de la corporeidad. Sí, en las clases anteriores vimos las perspectivas antropológicas, pero en relación a lo que es la existencia del ser personal, ¿sí? Su vínculo con nosotros y eh, cuál es el porqué de su existencia, digamos. Y ahora vamos a ver las perspectivas antropológicas, pero que hablan de la corporeidad del ser personal. ¿Sí? Como decimos desde las primeras clases, la filosofía parte de interrogantes y en la pregunta de quién es el ser humano surge esta cuestión de qué es el ser humano desde su corporeidad. Y así que vamos a estudiar en esta clase las interpretaciones dualistas y las interpretaciones monistas. Cuando hablamos de dualismo en filosofía, nos referimos a que existen dos elementos que no pueden sintetizarse y que están en permanente tensión. ¿Sí? Esto es un dualismo en filosofía. No pueden sintetizarse, significa que no pueden unirse el uno con el otro en uno solo, y que están en permanente tensión, o sea, en conflicto. Y lo característico es que estos dos elementos confluyen en un mismo momento en la misma realidad. En este caso, lo que vamos a ver es el dualismo en relación al ser personal. En dualismo, por ejemplo, en derecho nosotros vemos distintos tipos de dualismo, el derecho subjetivo y el objetivo, el derecho público y el privado, los derechos personales y reales. Bueno, esos son dualismos en derecho. Acá vamos a ver los dualismos en relación al ser personal. El primer dualismo que vamos a ver, y quizás sea la perspectiva más difundida, es el dualismo platónico, ¿sí? Y este dualismo dominó durante muchísimos siglos la reflexión del individuo, acerca del individuo. Fue propuesta por Platón en el siglo IV a.C., más o menos, y antes de explicar lo que es el dualismo platónico, vamos a hablar un poquitito de otro dualismo que propone Platón, que es el dualismo ontológico. Vamos a pasar al siguiente. Platón sostiene que son discernibles dos estructuras en el universo. ¿Sí? El universo tiene dos estructuras. Por un lado está el mundo de las ideas y por otro lado el mundo sensible. Esto es el dualismo ontológico que propone Platón. El mundo de las ideas, él dice que es el único verdadero, ¿sí? que es la realidad auténtica. Este mundo se puede conocer a través de la razón y está compuesto por, como dice acá en el cuadro, ideas, almas y entidades matemáticas. La característica que tiene este mundo, que es inmaterial, al estar compuesto por ideas, almas y entidades matemáticas, él lo caracteriza como que es un mundo que no cambia, que es eterno, es perfecto, es inmutable y es incorruptible. Este mundo contiene las esencias, que es lo que una cosa hace que sea la cosa que es, y este mundo, al no cambiar, al ser inmutable, se puede conocer a través de la razón. ¿Sí? Es el que se puede conocer verdaderamente, dice Platón. A diferencia del mundo sensible, en el mundo sensible o el mundo material, Platón dice que es un reflejo de ese mundo inteligible.
Él sostiene que el mundo sensible, el mundo material, es construido por Demiurgo, que era el dios creador de dar forma a la materia, y que este dios había hecho los objetos materiales copiándose, digamos, de aquello que estaba en el mundo inteligible. ¿Sí? Estos objetos materiales, al ser una copia del otro mundo, que es el único verdadero, es un mundo imperfecto, dice él, ¿sí? Que al estar compuesto por cosas materiales, las cosas nacen y mueren, las cosas cambian, se rompen, bueno, es un mundo imperfecto. Él decía que es un mundo que existe, no es falso, el mundo material, pero no es la auténtica realidad. ¿Sí? Hasta acá me siguen un poco la idea de estos dos escenarios que plantea Platón. Bueno, como decíamos, en el mundo ideal todo era perfecto, y ahí están las esencias, ¿sí? La verdad perfecta, la bondad, la belleza, el bien, todas estas esencias, y todo esto por lo que está compuesto el mundo inteligible, son valores y que tienen distintas jerarquías. ¿Sí? Él decía que el bien era el más importante, seguido por la justicia y la belleza. En este panorama se plantean los dos tipos de conocimientos que estudiamos al inicio de la materia. ¿Sí? Habíamos dicho que por un lado existe el conocimiento, el epísteme, y por el otro lado el doxa o la simple opinión. ¿Sí? Estos dos tipos de conocimientos se corresponden con cada uno de estos mundos. La epísteme corresponde al mundo inteligible, que a las cosas al ser eternas y al no cambiar, se pueden conocer verdaderamente. En cambio, dice que de las cosas que están en el mundo sensible, al ser imperfectas, solo puede tenerse una simple opinión acerca de esas cosas. Esto Platón lo plantea en el mito de las cavernas. No sé si lo leyeron, yo me acuerdo que lo leí en la facultad, en el curso de ingreso. No sé si ustedes lo leyeron, pero de ahí lo sacamos, ¿no? El mundo subterráneo que plantea en el mito de las cavernas, que está en el libro 7 de la República, se corresponde con este mundo sensible, y el mundo exterior, el de la luz, se corresponde con el mundo inteligible. Esta idea de estos dos mundos, de este universo, compuesto por estos dos mundos que plantea Platón, nos va a servir para entender de que esto se desprende de su dualismo antropológico, ¿sí? Para Platón, el hombre, el ser personal, está compuesto también por dos elementos. Uno se corresponde con el mundo inmaterial y el otro con el mundo material. Acá está, ¿no? El dualismo antropológico de Platón. Platón dice que el hombre está compuesto por, tiene un alma y tiene un cuerpo. El alma es una entidad inmaterial, y él dice que vivían todas las almas en un mundo que él lo llama Topus Uranus, que decía que estaba más allá del último astro. En ese mundo las almas vivían libres y tenían la virtud de la intelección de las esencias, ¿sí? Ellas podían, a través de la razón y sin necesidad de ningún esfuerzo ni nada por el estilo, conocían directamente las esencias de las cosas. Por alguna razón que no se conoce, quizás no se sabe si porque Platón no reflexionó acerca de ello, o si se perdieron entre todos los escritos que hay de Platón, no hay nada acerca de esto, pero bueno, también se pudo haber perdido.
por alguna razón que no se conoce, el alma es encerrada en un cuerpo, es condenada a vivir en un cuerpo, y cuando vive en este cuerpo está encerrada, ¿sí? El cuerpo se lo ve como una cárcel, o como una tumba, dice él. La diferencia es que a través del cuerpo se puede conocer solamente con los sentidos, ¿sí? Con el sentido del gusto, del tacto, del olfato, de la vista. A través de los sentidos puede llegar a conocer, pero nunca es un conocimiento verdadero, como tienen las almas, sino que el cuerpo presenta muchísimas limitaciones físicas que no le permiten a las almas conocer verdaderamente, ¿sí? Entonces, para Platón, el ser personal está compuesto por alma, que es una entidad incorruptible, infinita e inmortal, como todo lo que está en el mundo inteligible, y el cuerpo, al contrario, es finito, corruptible y mortal. Entonces dice Platón que el ser humano es un compositum, ¿sí? Es un ser compuesto por alma y cuerpo. Como decíamos recién, el cuerpo es corruptible, finito y inmortal, como todos los objetos materiales que se encuentran en el mundo sensible, y el alma es incorruptible, infinita y mortal. Inmortal. Él decía que el alma es la auténtica realidad del ser personal, ¿sí? Esto significa que eso es lo que somos. Dice, nosotros somos almas encerradas en un cuerpo. Al cuerpo él lo ve como algo que se tiene, digamos, ¿sí? Nuestro ser, nuestra esencia está en el alma. Esa es la auténtica realidad del ser personal. Como dijimos, es preexistente, porque estaba antes del cuerpo, vivía en ese mundo de las almas al que él llamaba Topus Uranus, y esa alma no muere ni nace, ¿no? Como que no tiene ni tiempo ni espacio. Él decía que las almas eran condenadas a vivir en un cuerpo y transmigraba por diferentes cuerpos hasta sanar, digamos, ¿sí? Y así volver a su estado original, que era en este mundo de las almas. Tenían la virtud, que es la intelección de las esencias, que es lo que explicábamos, que tenían esa capacidad de percibir las esencias directamente, sin necesidad de utilizar los sentidos. Y también, bueno, habla de la teoría de la reminiscencia. Esto es muy interesante, no sé si alguna vez escucharon esta palabra, pero se refiere a que el alma ya conoce las ideas antes de entrar en el cuerpo, pero las ha olvidado. Entonces, por medio de la razón puede volver a encontrarlas, ¿sí? Esta teoría de la reminiscencia surge de esta idea, de la preexistencia de las almas y de su conocimiento de las esencias. Esas almas eran condenadas a vivir en un cuerpo que es visto como la cárcel del alma. Con respecto al cuerpo, podemos decir que las almas mediatizan a través de los sentidos, ¿no? Con un proceso dinámico. A diferencia de las almas, no pueden percibir las esencias como lo hacían y se ven obligadas a hacerlo a través de los sentidos, que como todos los sentidos tiene ciertas limitaciones. Todos tenemos limitaciones corpóreas. Dijimos también que solo se puede llegar a un conocimiento con una simple opinión, porque ya que las cosas cambian. Y cuando hablamos de limitaciones del cuerpo, se refiere que podemos conocer lentamente, pero lo hacemos a través de un pensamiento dinámico, ¿sí? No podemos conocer directamente las esencias, sino que lo que podemos pensar es en ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las cosas bellas,
las cosas justas, pero no tenemos certeza de lo que es, que sí existe a nivel de las almas. El problema que presenta esta antropología es que el cuerpo es concebido como la cárcel del alma, ¿sí? Eso trae muchas consecuencias negativas, ¿no? Que después Pitágoras toma esta idea y dice, todo lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma y viceversa. De esta idea se desprenden cosas como, por ejemplo, los cuidados del cuerpo son tomados como algo superfluo, sin importancia. Siempre se le dio muchísima prioridad al estudio, a la lectura, y no a los cuidados del cuerpo, todo encerrado en esta idea, ¿no? De que el alma es más importante que el cuerpo, y el cuerpo visto como cárcel. Con respecto al alma encerrada en un cuerpo, ¿qué quiere un prisionero? Se dice, ¿no? El prisionero siempre lo que quiere es escaparse y liberarse. Entonces el alma lo que quiere es liberarse de ese cuerpo que le molesta, que no le permite captar las ideas, las esencias. Y esto se puede hacer de dos maneras, decía Platón, ¿sí? Por un lado, hay una forma de liberación que es definitiva, que es la muerte, en donde el cuerpo físico, la parte material, desaparece, muere, y el alma vuelve a su estado original, a este mundo en donde vivían en libertad. Y la otra de las formas de liberación es la filosofía, que es una salida transitoria, porque decía Platón que la reflexión es una tarea que permite captar las esencias de las cosas, o sea, se intenta llegar a un conocimiento a través de la razón, pero esta salida siempre es transitoria porque volvemos siempre a un estado que no es reflexivo. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta acá, con respecto a la muerte y a la salida definitiva, es que el suicidio, Platón lo ve como algo sumamente negativo, porque en ese momento se creía en la reencarnación de las almas, ¿sí? Entonces, Platón decía, la muerte es una salida definitiva, pero el suicidio no. Cuando una persona se suicida, el cuerpo que deja puede ser, o sea, el cuerpo en el que vuelve a reencarnar puede ser muchísimo peor que el que deja. Entonces, él no plantea al suicidio como una salida, ¿sí? Al contrario, lo ve como algo sumamente negativo. Esta idea de la muerte como una salida definitiva, y a ver, ¿cómo decirlo? Y este consuelo que propone la idea de que en el momento de la muerte el alma vuelve a su estado original, es lo que hace que esta filosofía sea tan difundida, tanto en Oriente como en Occidente, en todos los tiempos, porque da un consuelo a un tema tan angustiante para el ser personal, que es la muerte. ¿Sí? Esta es la razón por la cual tiene gran difusión esta perspectiva. Sí, eso, resuelve el misterio de la muerte y brinda un inigualable consuelo a esa angustia existencial común que tenemos todos los seres personales. Y los problemas que presenta, como decíamos, esta perspectiva, es que las consecuencias de ver al cuerpo como cárcel son muchísimas, ¿sí? Esta desvalorización del cuerpo hace que, por ejemplo, el trabajo intelectual sea más importante que el realizado con el cuerpo. Esto lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Son mucho más redituables las
carreras en las que hay que estudiar, en las que se trabaja con el pensamiento, con la reflexión, con el alma, digamos, que aquellas que se realizan con el cuerpo. Después, por otro lado, el cuerpo no se lo respeta, todo lo relacionado a la estética corporal queda de lado o se concibe como superfluo, que no cumple ninguna función. Y esta concepción también ayudó a la expansión del capitalismo, porque como lo importante es el alma, no importaba si el obrero trabajaba 20 horas diarias, si total el cuerpo no importaba, lo que importaba es el alma. Esta idea también ayudó a que el capitalismo tomase un lugar súper importante en el mundo contemporáneo. Y también que el trabajo obrero estaba devaluado. Estas son las consecuencias negativas de esta perspectiva filosófica. Y otro problema que presenta esta antropología es que no se identifican actividades exclusivas del alma, ¿sí? Empezaron a decir que para todo se utiliza el cuerpo, incluso para pensar. Se ven las limitaciones físicas, cuando estamos cansados o cuando estamos enfermos nos cuesta muchísimo pensar, estudiar y demás. Entonces, al no encontrar actividades exclusivas del alma, se empieza a pensar qué hacía realmente las almas sin el cuerpo, ¿no? Esta perspectiva antropológica entonces resuelve bien el tema de la muerte, da una solución satisfactoria al tema de la muerte, pero presenta ciertas dificultades en orden a los problemas de la vida, digamos. Ese, bueno, vimos, es el dualismo platónico, que como dijimos es el más difundido a lo largo de la historia en Oriente y Occidente. Ahora vamos a ver otro dualismo, que es el dualismo cartesiano, propuesto por Descartes en el siglo XVII. Es el dualismo cartesiano o el dualismo de sustancias, ¿sí? Descartes dice que el ser personal, los hombres, están compuestos, digamos, su corporeidad tiene dos elementos, ¿sí? Por un lado está la razón y por otro lado está el cuerpo. ¿Sí? Luego del axioma que estudiamos en las clases anteriores, que era yo pienso, luego yo existo, él demuestra que con ese axioma, el yo pienso, luego yo existo, demuestra la existencia del ser personal en cuanto a su pensamiento, ¿sí? Entonces dice, como yo pienso, existo, pero esto es la única certeza que tengo. El cuerpo, al ser un objeto físico, y al ser percibido por los sentidos, dice Descartes, del cuerpo tengo que seguir dudando. ¿Sí? Entonces vuelve acá un poco a esta idea de Platón, ¿no? Desvaloriza un poco el cuerpo y dice que la esencia, la auténtica realidad del ser personal es la razón. Él a la razón la llama indistintamente alma, pensamiento o mente, ¿no? Pero siempre dirigida más al razonamiento. Él desde ahí parte su antropología, desde el razonamiento, que es la única seguridad que tiene él. Este razonamiento, él decía que tiene tres funciones que son las primordiales, que el alma es el pensamiento y se encarga del entendimiento, de la voluntad y de la imaginación. Y él dice que el cuerpo, del cual tenemos que dudar porque se percibe a través de los sentidos, dice que el cuerpo es un simple mecanismo, una mera máquina. Es la máquina, él la describe como la máquina de esa razón, ¿sí? Es el que ejecuta, digamos, a través de las leyes de la física, como un reloj, todo lo que el alma o ese pensamiento piensa, digamos, ¿no? Ese entendimiento, esa voluntad y esa imaginación las ejecuta a través del cuerpo. El cuerpo es un mecanismo. Y el alma
no es un mecanismo, sino que permanece libre, dice él, y no necesita que nada la anime. Descartes cosifica el cuerpo, lo desnaturaliza y lo reduce a una mera máquina, digamos. Dice que el cuerpo radicalmente diverso del alma es una realidad que existe y funciona en virtud de principios organizativos propios y puramente materiales. Eso es el cuerpo. Y que se explica sobre la base del movimiento mecánico de los átomos, o sea, a través de la física. El cuerpo entonces está regido por estas leyes de la mecánica, a diferencia del alma o el pensamiento, que se traduce y se manifiesta en la conciencia y el pensamiento y actúa libremente, no atado a nada, digamos. Bueno, el cuerpo es la máquina del alma, el alma es la conciencia y en ella la inteligencia trabaja en forma autónoma. Descartes, en el discurso del método, en este trabajo que él publicó, el más importante, él escribe, ¿no? Miren que acá cómo diferencia los dos elementos de los que parte su dualismo cartesiano. Dice, conocí por ello que yo era una sustancia, cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de alguna cosa material. De suerte que ese yo, es decir, el alma, por el cual yo soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo, y más fácil de conocer que este. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Esto escribe Descartes en su discurso del método. Acá muestra perfectamente que hay dos elementos. Por un lado está el alma, que es esa esencia, y cuya naturaleza es pensar, y por otro lado, y enteramente distinto, es el cuerpo. Y él dice, termina diciendo que aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Es bastante similar, digamos, a la idea platónica, pero con algunas diferencias. Pero vuelve más o menos a esta idea, ¿no? De que la auténtica realidad es el alma y el cuerpo también lo desvaloriza, que dice que puede estar o puede no estar. Lo que le critican a Descartes en ese momento, los filósofos de la época, es que dicen, si la razón y el cuerpo son dos cosas distintas, son dos realidades distintas, ¿cómo puede uno influir sobre el otro? Digamos, ¿cómo puede la mente, que es la que se encarga del pensamiento y de la voluntad y de la imaginación, cómo puede influir sobre el cerebro y activar la máquina, digamos? Eso es lo que se le critica. Si son dos realidades distintas, ¿cómo puede influir el uno sobre otro y viceversa? Entonces, Descartes, en un escrito posterior que se llama El Tratado del Hombre, él explica que hay una conexión entre el cuerpo y el alma, y dice que el alma influye en el cuerpo a través de la voluntad, y el cuerpo en el alma comunicándole la información de los sentidos. Y esa conexión entre el cuerpo y el alma es la glándula pineal, que es una glándula que se encuentra en el cerebro, justamente, ¿no? Entonces Descartes dice que lo hace a través de esa glándula. Y aunque reconoce cierta influencia del cuerpo sobre la mente, sigue diciendo que la que tiene el pleno control es la mente. Bueno. Entonces concluye Descartes, ¿no?, que el cuerpo y el alma se relacionan entre sí, pero son dos realidades diferentes. En el
actualmente podemos ver esta perspectiva en campos como por ejemplo la psicología o la psiquiatría, ¿no? que siempre intentan llegar a la mente, ¿no? a ese elemento que está ahí, del cual hablaba el dualismo cartesiano. Estas ciencias intentan llegar a la mente, así que ese es un reflejo de esta perspectiva antropológica que vemos hasta el día de hoy. Lo que se dice y se critica un poco, que la mente es algo inalcanzable, en cambio el cerebro no. Un dualismo que está muy en auge también, que después quizás Carlos pueda contarnos algo que él sabe muchísimo de eso, es el dualismo mente y cerebro, ¿no? Que se pregunta también si son la misma cosa o son dos cosas distintas. Si la mente es algo que el cerebro hace, o si la mente tiene autonomía. Ese es un tema que está también muy en auge. Frente a estas interpretaciones dualistas, como superación, surgen las interpretaciones monistas. Pero antes quiero saber si alguien tiene alguna duda de los dualismos, si pudieron entender ahí el concepto de dualismo, de estos dos elementos operantes. ¿Alguien tiene alguna duda? Si quiere alguien hacer algún comentario, yo no sé, que tengo formación católica, el dualismo platónico, siempre vuelvo a caer, sobre todo con el tema de la muerte, a pensar, ¿no? Que es de gran consuelo. A mí siempre me impactó muchísimo porque es verdad, es de un consuelo inigualable. ¿Alguno tiene algún comentario de los dualismos antes de pasar al otro tema? ¿O están claros? Profe, ¿por qué la muerte es un consuelo con Platón? ¿Podrías explicar un poquito ahí? Sí, porque el dualismo platónico plantea que la muerte es un elemento autónomo, digamos, y es la auténtica realidad, y el cuerpo lo ve como la cárcel del alma. Entonces, con la muerte física de una persona, el cuerpo desaparece. Se estaría liberando el alma, ¿no? Tal cual, tal cual. Él dice que el alma vuelve a ese mundo, a ese mundo en el que vivían libres, ¿sí? Por eso se plantea como un consuelo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, o nosotros mismos, ¿no? Nos consolamos ante la muerte de algún ser querido o de algún conocido? Solo pensar, bueno, listo, no está más el cuerpo, se murió, pero ojalá el alma vaya al cielo o descanse en paz. No, ese descanse en paz, ese pensamiento de pensar que el alma se va al cielo es dualista. Ahí está, gracias. No, por favor. No. Bueno, si nadie tiene ningún comentario y quedaron claros los dualismos, seguimos con las interpretaciones monistas, ¿sí? Como dijimos que los dualismos plantean que el ser personal existen dos elementos operantes, en las interpretaciones monistas existe un solo elemento operante. Por un lado, está el movimiento idealista, el monismo idealista, que plantea que somos solamente almas o espíritus o ideas, ¿sí? Este es su principal exponente es Hegel. Es un monismo muy difícil de sostener porque la existencia del cuerpo es innegable, ¿no? Él plantea que todo lo que existe es percepción de nuestra muerte y que el cuerpo es un espejismo. Pero bueno, como decíamos, es una idea difícil de sostener porque la existencia del cuerpo está ahí, ¿no? Es innegable, el cuerpo existe.
Perdón, profe, no sé si se escucha. ¿Cómo se llamaba esta interpretación monista? Idealista, monismo idealista se llama, Gracias. por favor. Y por otro lado está el monismo materialista, que plantea que el ser personal, el hombre es solo cuerpo, ¿sí? Que el ser personal es cuerpo, es materia en su más alto grado posible de organización. El materialismo en filosofía, no solamente existe este materialismo antropológico, digamos, es siempre surge los materialismos de la idea que la materia es todo lo que existe en el universo, ¿sí? Dentro de este materialismo filosófico, que tiene muchísimas ramas de la filosofía, vemos este dualismo antropológico, en donde dice que el ser personal es materia en su más alto grado posible de organización, que eso lo propone Alexander Spirikin. El fundamento para decir que el ser humano es solamente cuerpo es que no hay actividad alguna en la que el cuerpo no participe. ¿Sí? Volvemos a esa idea de que para pensar, hasta para pensar necesitamos al cuerpo. Este materialismo, o monismo materialista, tuvo gran difusión por dos corrientes. Una es el positivismo científico del siglo XIX. No sé si se acuerdan ustedes cuando estudiamos en la facultad en Derecho Penal a Lombroso, que él describía que por una morfología particular del cerebro, esa persona estaba destinada, digamos, a ser delincuente, ¿no? Tanto fue así que el positivismo científico describe al delincuente por la forma de su cerebro, ¿no? Esto es materialismo puro. Y otra de las corrientes que introduce este materialismo es la teoría marxista. Marx, bueno, reconoce el carácter material del mundo por excelencia y reconoce el carácter primario de la materia y secundario de la conciencia. Dice él, el mundo es por su naturaleza algo natural. Todos los fenómenos del mundo son diversas formas de materia en movimiento. Y esta es otra corriente que propone al monismo materialista. El problema de esta antropología, de esta perspectiva, es que no logra resolver el misterio de la muerte. Sí ayuda mucho a los problemas de la vida que habíamos visto, ¿no? El obrero empieza a tener más relevancia, se empiezan a fijar más en el cuerpo, pero siguen sin resolver este tema de la muerte, porque se aferra a una idea de totalidad, ¿no? Porque a una persona que, que promueve esta perspectiva monista materialista, si le preguntamos qué pasa después de la muerte, bueno, no queda nada, digamos, ¿no? Si el ser personal es solo materia, una vez que me muero no queda nada, y eso genera angustia y se siguen buscando más soluciones en orden a este problema. Como nos pasó con las antropologías anteriores, llegamos nuevamente a una crisis, ¿no? En cuanto a las antropologías corpóreas del ser personal, en donde ninguna de las perspectivas gravitantes logra resolver tanto los avatares de la vida como los de la muerte. De nuevo, parece que partimos de dos interpretaciones erróneas, ¿sí? Así que tratamos de buscar más respuestas y así llegamos nuevamente a una perspectiva dialogal para nosotros superadora de monismos y dualismos. Yo pediría, Marina, Sí. antes de entrar en la lectura dialogal, podremos hacer
10 minutos, un intervalo de 10 minutos, hacer alguna referencia puntual a la discusión actual del tema dualismo y monismo, y después pasar y cerrar con nuestra perspectiva. ¿Qué te parece? Dale, dale, me parece bárbaro. Hacemos un Dale, así pequeño tomamos unos corte. mates. Descansamos un Exacto, poquito. exacto. Y nosotros, lástima que no me podés convidar. Bueno, eso ya es otro problema. Hacemos un pequeño corte de 10 minutos y entonces seguimos conversando un rato más y sobre la perspectiva con la que cerraríamos, que es si es posible resolver todos estos cuestionamientos. Nos vemos en 10 minutos más o menos, seguimos. Así, espérate que voy a suspender. Un brevísimo apunte sobre estas discusiones y después para darle todo, poner todo en nuestra perspectiva. Pero habría muchas cuestiones para pensar, que dan que pensar esto que estuvimos contando hace un ratito. Una, que yo se las hago extensiva a ustedes, ¿por qué el dualismo como postura? Algunos dicen que es la perspectiva más antigua que se conoce sobre la cuestión de la corporeidad. Casi se originaría con el hombre mismo. ¿Pero por qué se mantiene, alguna respuesta se dio, por qué se ha mantenido a lo largo de los siglos? Y hoy hay todavía lecturas dualistas más sofisticadas, pero ¿por qué se ha mantenido tanto a lo largo del tiempo? Dimos una respuesta, una buena respuesta, que sería la de Consuelo, y es una buena respuesta porque se empareja con nuestras intuiciones. Nosotros pocas veces, durante nuestra primera etapa de la vida, nos planteamos el tema de la muerte. Probablemente el golpe más fuerte o el shock más fuerte con lo cual podamos llegar a acercarnos a sea, por supuesto, no con nuestra propia muerte, sino con la muerte de otros, sobre todo de otros seres queridos, Y ahí es donde empezamos a cavilar por qué estamos en algún momento los seres más cercanos o próximos se van y vamos creciendo, vamos madurando y nos empezamos a poner como sujetos directos o activos de ese interrogante, que primero tiene que ver con los demás, después empieza a tener que ver con uno mismo. Y claro, es una situación límite, angustia, de alguna u otra manera nadie puede escapar a esta zozobra y esta angustia que se va incrementando a medida que vamos cumpliendo etapas. Ya la discusión, este tema ya de alguna manera estaba presente en las discusiones de Platón y de Sócrates. Discutían sobre la justicia, un tema que por ahora no está en el centro del enfoque, pero al discutir sobre la justicia, Sócrates lo hacía con un anciano, Céfalo, así lo denominaba él. Le gustaba hablar con Céfalo porque se suponía que era sabio por haber acumulado muchas experiencias, y ahí aparecen ya esas primeras inquietudes, ¿no? Sócrates y Céfalo, y trabajando sobre el tema de la muerte. ¿Cómo te alcanzaba ya en una edad madura este interrogante? Si uno se replanteaba lo hecho, si podía pensar en un más allá, después de la existencia en este mundo. Y a mí me parece que, además del tema del consuelo, estoy angustiado. Pero se me va a pasar porque las cosas van a continuar en otro momento y en otro lugar. Claro, sí aparece claramente como una especie de respuesta que nos alivia, ¿no? Y después seguimos
metidos en nuestras cosas, pero habría otro motivo, por ahí no tan relacionado con nuestra vida concreta, y es que de alguna manera junto con el dualismo, a ver si lo puedo explicar de esta forma, junto con el dualismo, con el origen de la perspectiva dualista, también hubo una mirada, no diría monista, sino de unidad en el cuerpo. Muchos dicen que la civilización cristiana o el cristianismo se inaugura con una, al igual que con los griegos y con los semitas, con una lectura unitaria. Los griegos después se van hacia una lectura dualista, pero los semitas arrancan con una lectura unitaria del hombre, es decir, no se plantean esa dualidad de cuerpo y alma, sino que entienden al hombre como una unidad. Esta lectura unitaria es tomada en principio por el cristianismo, los griegos ya estaban hablando de dualidad y poco a poco el cristianismo la va abandonando, va dejando esta idea de unidad, el hombre es una unidad, es una integralidad, o sería una única estructura con muchas funciones, y empieza a ser influenciado por las ideas dualistas, que son las ideas griegas. Por eso va a aparecer el tema de la resurrección, va a aparecer el tema de la inmortalidad del alma. Fíjense, todas estas cuestiones tienen que ver con el origen y con el futuro del hombre. Con el origen porque cualquiera sea la lectura, la explicación creacionista o la teoría del Big Bang, necesariamente vamos a tener que llegar, hablamos del origen, nos preocupa por el origen del hombre, pero también vamos a llegar, cuando optemos cualquiera de las dos lecturas, al fin del hombre. Entonces, siempre va a estar presente. Algunos dicen, por ejemplo, Mario Bunge, que es un filósofo argentino ya fallecido, fue una eminencia, un científico eminente en todos los planos de la realidad. Él dice que es una cuestión que nunca va a desaparecer del horizonte problemático del ser humano. Y él dice, esto ha dado lugar a 3 respuestas, o a 3 esbozos de respuesta, porque además es un tema, dice él, y esto me parece importante, es un tema muy difícil, dificilísimo, dice Bunge, y ha dado lugar a 3 respuestas. Hay quienes ante esto se han rendido, dice Bunge. Una primera lectura que se rinde ante las dificultades que presenta todas estas cuestiones y dice que son insolubles. Otros que dicen, si bien es un problema muy arduo y no insoluble, tal vez el ser humano tenga que pasar por mucho tiempo más de evolución para llegar a darle una respuesta más puntual. Y unas que serían más optimistas, que dicen, y algunos que dicen que estamos cerca de dar una respuesta definitiva. Bueno, sea como sea, este tema de la muerte, el tema del origen y el tema del fin del ser humano es muy difícil de manejar, es muy difícil de entender. ¿Por qué es importante? Vamos a esto. ¿Por qué es importante? Porque nosotros nos referimos a lo corpóreo, a la corporalidad. Es importante porque tiene una aplicación muy puntual, por ejemplo, en el ámbito del derecho, que hoy lo dijimos. Nosotros no podemos olvidarnos que en la modernidad y con la edad moderna aparecen sí las lecturas del individualismo, pero aparecen como refuerzos del sistema imperante estas lecturas en las que se desvaloriza el cuerpo. El capitalismo, se dijo recién en un apunte, el capitalismo no podría ser lo que es hoy si no hubiese logrado incorporar como idea, por ejemplo, el hecho de la lectura de alguna forma, de alguna manera materialista, y esto que lleva a desvalorizar el trabajo humano. Por decir de una manera así muy simple, agarrar el pico y la pala. Esta desvalorización de ese trabajo implicó que el capitalismo se sostuviera, acrecentara, porque lo que importaba era el rendimiento, pero el cuerpo del obrero, el cuerpo del trabajador, el cuerpo del empleado, ocupaba, si quiere, un lugar segundo o último. Y esta es una cuestión que todavía
esta es una cuestión que todavía está en alza, ¿no? Es uno de los sostenes del capitalismo, por eso hay que estudiarlo. No es una cuestión meramente especulativa y filosófica, sino que tenemos que estudiarlo para poder comprender el derecho. Un elemento fundamental para entender el derecho, porque nosotros somos, ya lo dije varias veces, herederos del derecho moderno. Y el dualismo sigue presente, lo mismo que el monismo. ¿Cuándo cambia esta discusión? Esta discusión, si se quiere, casi y eterna, tiene un vuelco. Les voy a contar un dato anecdótico, histórico, una historia muy breve, porque produce un vuelco, una especie de revolución en el pensamiento, la manera de encarar esta cuestión. Y ocurre allá por el año 1800, finales del 1800, 1900, en Estados Unidos. Esto que voy a contar va a producir un cambio importantísimo. Están trabajando en Estados Unidos, se estaban construyendo vías de acceso que reemplazaran a las rutas, y tenía mucho auge el ferrocarril. Entonces era un momento en donde se utilizaba mucho mano de obra para generar caminos, túneles, poner las vigas, poner las vías. Para esto había que muchas veces penetrar la montaña, y esta tarea la realizaban obreros que se dedicaban a poner los explosivos, hacían como una especie de agujero, ponían como una viga, y al final de la viga había un explosivo que después, ya lejos el obrero del lugar, se ponía en movimiento, se generaba una explosión, y así iban preparando el terreno para, una vez hecho el túnel, extender las vías. Y uno de esos obreros, Phineas Gage, está haciendo este trabajo, y él dice que probablemente por un descuido, por un olvido, era un trabajo que requería mucha concentración, cuando no le da tiempo, cuando está poniendo ese artefacto que luego va a explotar, no le da tiempo, el artefacto le explota cuando él todavía no se había retirado del lugar. ¿Qué es lo que le genera? La explosión hace que la viga, una especie de viga o de lanza, imagínense una lanza, hay algunos dibujos, hay incluso en Estados Unidos hay un museo con imágenes, porque esto dio lugar a una investigación médica y científica muy larga, y está el artefacto que se le introduce, que le penetra por el cuello a Phineas, y la punta cruza el cerebro y toma lo que se llamaría anatómicamente, perfora el lóbulo, el cerebro central. No pierde nunca el conocimiento Phineas, es atendido, lo llevan al hospital, y el concepto que tenían de este obrero era una persona muy apacible, educada, le gustaba conversar, tranquila, era muy solidario, y muy condescendiente con sus compañeros, muy respetado, que se calificaría como muy buena persona. Le sacan este implemento, lo tienen varias semanas en estudio, hasta que en un momento dado no había perdido nunca el conocimiento, tenía algún problemita con su memoria, se le da de alta, el médico le da de alta y dice que lo seguiré estudiando, porque le llamaba mucho la atención que no hubiese sufrido ningún tipo de daño. Pero se va, le dan el alta. ¿Qué ocurre? Al poco tiempo empieza a tener problemas en su existencia cotidiana. ¿Por qué? Porque los que lo conocen, su familia y sus compañeros de trabajo, empiezan a marcar algo. Ellos dicen que lo encuentran irritable, con el ceño fruncido, enojado,
inmediatamente se enoja. Si antes era una persona muy mesurada para contestar y aunque estuviese enojado, hoy diríamos tenía un filtro muy fuerte para contarse que a partir de ese accidente directamente dice lo que le viene en gana, muy proclive a pelear. Entonces, lo que empieza a pensarse es qué pasó, por qué una persona que tenía un comportamiento tan ejemplar después de este accidente, concretamente y sin haber tenido ningún daño físico mínimo y alguna pérdida de memoria, había cambiado completamente su carácter. Entonces, este hecho que los científicos empiezan a trabajar es uno de los que hace surgir como campo de conocimiento y de investigación lo que luego se denominaría las neurociencias. Es decir, a partir de este caso se empieza a investigar y una de las primeras conclusiones es que indudablemente en el cerebro de los sujetos, en nuestro cerebro, está espacialmente localizado en ciertas áreas del mismo, como especie de funciones. Por ejemplo, la función ejecutiva y la función que tendría que ver con los sentimientos estaría ubicado, según los científicos y luego la neurociencia, en este lóbulo central del cerebro. Eso explicaría el por qué cambió tan drásticamente la conducta de Phineas al estar localizado concretamente toda esa disposición, lo emocional, la sensibilidad, etcétera, concretamente, ¿no? Ubicado temporal y espacialmente. Bueno, el caso se siguió discutiendo durante mucho tiempo. Phineas siguió con su vida hasta su desaparición, pero nunca volvió. Quienes lo siguieron y que hicieron trabajo de investigación de campo remarcaron que nunca pudo recuperar su condición humana anterior al accidente. Acá dejo plantear entonces algo importante, que es la aparición de las neurociencias. Las neurociencias tienen mucho que ver con esta discusión mente-cerebro. Fíjense, es la misma discusión cuerpo y alma, pero que se traduce ahora en mente y cerebro. Y la problemática sigue siendo la misma. Hay un dualismo referido a la cuestión mente-cerebro, hay un monismo referido a la cuestión mente-cerebro, y también hay alguna propuesta superadora. Entre ellas, la más importante, por ejemplo, es la de Mario Bunge, pero veamos los dualismos. El dualismo interaccionista de un premio Nobel, Eccles, que marca más o menos lo mismo que marcaba Descartes y de manera mucho más antigua Platón. Mente y cerebro, no se habla de dos sustancias diferentes, pero sí mente y cerebro serían dos entidades que de alguna manera están vinculadas y tienen alguna relación. Claro, aparece la misma crítica, es cómo interactúan. La crítica fundamental, que el dualismo tiene muchas dificultades, cualquiera sea su nueva relectura, en explicar es cómo se produce esa interacción. Está bien. Tenemos un cerebro, que sería el soporte físico, tenemos una mente, pero mente y cerebro tienen que interactuar. ¿Cómo se produce esa interacción? ¿Quién comanda a quién? ¿Quién tiene prioridad? ¿Cómo es posible explicar que se conjuguen al mismo tiempo? Por ejemplo, fíjense en Descartes. Descartes tuvo ya muchos problemas para explicar esta interacción, y él decía que esta interacción respondía a que se conjugaban en la glándula pineal. Pero no, tenía muchas dificultades para explicar la interacción. Discípulo, a tal punto que, fíjense, una explicación de uno de los discípulos de Descartes, Malebranche, es lo que se llama la lectura vocacionalista. Él hacía jugar en esto a Dios. Él decía que cómo se explicaba la armonía, cómo se explicaba algo que era difícil de entender, que sería la racionalidad, la coherencia, los comportamientos del ser humano, y tenían que requerir en Dios. Por eso aparecía el ocasionalismo. Dice que Dios intervenía en cada situación, en cada punto, para evitar que se disociaran dos elementos que
cuesta mucho trabajo entender cómo pueden conjugarse. Tenían que recurrir, de hecho recurrieron a Dios para explicar un poco la coherencia en esa relación. Este es el principal problema que tiene el dualismo para explicar la interacción. Hay un monismo también que habla de que mente y cerebro en última instancia se identificarían, pero la prioridad la tendría el cerebro. Serían lo mismo y tal vez si hubiese que darle, alguno de los dos tuviese que jugar un papel decisivo, fundamental, lo sería la prioridad del cerebro solamente. Y después está una teoría interesante, simplemente digo esta, que es la del propio Bunge. Él es un monista, Bunge, y su punto de vista se llama monismo emergentista. Monista, ¿por qué? Porque la prioridad la tiene la materia. El punto de vista de Bunge es similar al punto de vista de todos los materialismos. El punto de partida es la materia. Ahora, ¿por qué lo llama emergentismo? Porque dice él, dice Bunge, que no se puede entender mente y cerebro si no partimos de la base que lo primero, y por eso es una teoría evolucionista también, lo primero que aparece en la realidad es la materia. Pero en algún momento, y esto está ligado a la evolución, tratemos de juntar la teoría de la evolución con el materialismo para entenderlo. En algún momento de la evolución emerge como parte del cerebro. Acá la cuestión no está localizada dentro del cuerpo en general, sino en un órgano específico. El cerebro como incorporado dentro del estuche del cuerpo. Aparece la mente. La mente emerge, pero ¿son lo mismo? No, dice Bunge. Las cualidades de la materia son completamente diferentes del cerebro a las cualidades de la mente, que sería lo espiritual. ¿Y cómo es la relación? Y es más importante la mente que el cerebro, pero la mente no puede prescindir del cerebro. Es como una especie de evolución estratificada. Repito, materia, evolución, esto se da en los animales, se da en el ser humano, en algún momento emerge de la materia, a partir de la evolución, del cerebro, la mente. ¿Son lo mismo? ¿Se identifican? Dice Bunge, no. Son dos cosas completamente diferentes, pero que están relacionadas las unas con las otras y sus propiedades son distintas. Pero en última instancia, siempre la mente está dependiendo de ese soporte físico que es el cerebro. Él da una imagen, sería algo así, tendríamos que pensar algo así como el que programa, el programador, por ejemplo, da un ejemplo cibernético computacional, dice el programador, que sería la mente, y el ordenador, que sería el dispositivo a partir del cual lo que la mente piensa, decide y resuelve, se lleva a cabo. El que programa y el ordenador. Y acá volvemos o vuelve a aparecer una cuestión que siempre aparece en estas discusiones, ¿no? Esto puede ser cierto si fuese cierta la teoría evolucionista, pero ¿sería cierto si fuese cierta la teoría creacionista? Y es una discusión que todavía no está resuelta y no está zanjada, pero fíjense, hay algunos antropólogos que dicen, esto es sencillo, dicen lo siguiente: no tenemos que ver como enfrentados para la explicación de esto el evolucionismo con el creacionismo. Hay una tendencia a enfrentar, a decir, o sos evolucionista o sos creacionista. No podés ser las dos cosas. Y de hecho, si una es verdadera, la otra se anula. Son como, se plantea la cuestión, incluso esto lo plantea también el catolicismo, lo plantea la misma Iglesia Católica, hay un enfrentamiento, o evolucionismo o creacionismo.
Algunos dicen, y es interesante, que en realidad habría que hacer como una especie de integración de las dos lecturas. Porque, ¿por qué no pensar, por ejemplo, si adoptamos el creacionismo, que lo que haya venido después sea resultado de la evolución? ¿Por qué contraponer el creacionismo a la evolución? ¿Por qué contraponer el creacionismo al materialismo? Tal vez, porque son dos cosas distintas. Está quien crea las cosas y cómo la cosa evoluciona. Fíjense, porque este es el riesgo del evolucionismo. Si uno dice, no, todo es evolución. 5.000 millones de años antes hubo una explosión, un Big Bang, y a partir de ahí, 3.000 millones de siglos, empieza a aparecer, se generan los planetas y luego aparece y va a aparecer el hombre. Entonces, esta explicación sería una explicación más, no sé, más tentadora que la del creacionismo. Estamos de acuerdo, pero la pregunta sería, ¿cómo aparece todo aquello que genera el Big Bang? ¿De dónde sale? No podemos explicar el Big Bang con un Big Bang anterior. Es decir, todo nos lleva a suponer que el Big Bang ocurrió, existió, pero ¿quién creó las condiciones para que el Big Bang se diese? Entonces ahí es donde vuelve a aparecer la lectura creacionista. Y las podríamos compatibilizar. No podemos, yo diría que no podemos pensar una evolución sin preguntarnos cómo se crea lo que luego va a evolucionar. Y ya no podríamos explicar cómo se crea lo que va a evolucionar quedándonos exclusivamente en una lectura evolucionista. Pero entonces ahí podríamos integrarlo. Creación y a partir de allí evolución. Evolución de la materia. Y esta evolución de la materia hace que aparezca o emerja en última instancia la mente, cuyo soporte es el cerebro. Por eso me parece que la lectura de Bunge tiene cierto atractivo, mucho más que las lecturas dualistas, porque, insisto, el dualismo tiene un problema que es cómo explicamos la interacción, cuál de los dos es más importante. Bunge dice, ¿cómo pensar que en Descartes hay dos sustancias que son subsistentes por sí? Si son subsistentes por sí, si no se reducen la una a la otra, ¿cómo se comunican? ¿Cómo interactúan? Así está la discusión hoy, este es un brevísimo apunte, así está la discusión hoy de esta cuestión mente y cerebro, y por eso el auge de la neurociencia, por eso la importancia de la neurociencia a partir de ese accidente que aparece con este obrero estadounidense y la relación entre mente y cerebro. Ahora, existe también la idea de caer en una lectura reduccionista, porque muchos científicos dicen, y otra cosa, no es una cuestión que la filosofía pueda resolverlo sola. Pensar esto necesita que nos apoyemos en la ciencia. Pensar esta cuestión mente y cerebro requiere la colaboración de la ciencia, pero tampoco la ciencia puede resolverlo por sí solo, porque, por ejemplo, hay muchos científicos que cruzan el umbral de lo que ellos pueden definir y lo hacen cuando dicen que todo lo que el ser humano hace, piensa, conciencia, recuerdo, interacción, intersubjetividad, memoria, todo eso es simplemente el resultado de procesos físicos o químicos que se dan al interior del cerebro. Esto ya sí es un salto al vacío, porque nos iríamos de un dualismo a una explicación unitaria, pero absolutamente reducida. Y además ya no habría lugar para la mente. Si el cerebro produce todo lo que nosotros hacemos habitualmente mediante cambios físico-químicos, ya no habría lugar para la mente. Esto también era cuestionado y fue duramente atacado y negado en la obra de Bunge hasta su muerte. Es una cuestión difícil que hoy está en boga, pero que necesariamente al menos tenemos que conocer para seguir
pensándolo, no nos olvidemos que tenemos fíjense, hemos recurrido a suponer que somos inmortales, que hay la inmortalidad del alma. Después hemos tenido que recurrir a la idea de que resucitamos. Tal vez todo esto pase, pero seguramente en dimensiones, entrecomillado, espacios temporales que no conocemos. Todo esto puede ocurrir, pero tenemos que ser muy cautos porque probablemente ocurra y no lo podemos pensar con las dimensiones espaciotemporales con que nos pensamos a nosotros, que son las únicas que tenemos para entender nuestro devenir en el mundo. Pero estamos ávidos, evidentemente estamos ávidos de respuesta. ¿A ustedes qué les parece intuitivamente más potable? Que alguien nos diga, somos materia evolucionada, pero cuidado, cuando morís, es el fin de la historia. O que nos digan, si de alguna manera, unitariamente, somos mente y cerebro, pero de alguna forma hay algo más después de la muerte cerebral. Eso tendríamos, es una pregunta interesante, tal vez tenga mucha influencia, la formación que tengamos, ¿no? Pero creo que una respuesta materialista, más allá de que se nos ponga la ciencia y lo que sea como reaseguro de esto, es una respuesta que nos sigue dejando insatisfechos, es decir, no cubre las expectativas, acrecienta la angustia y no la disminuye. Por eso el dualismo también ha tenido tanta fuerza. Hoy arranqué preguntándome por qué el dualismo tiene tanta fuerza, y tal vez tenga tanta fuerza por esto. Y no lo tenga el monismo, aunque de su lado tenga la lectura de la ciencia. Bien, nosotros tenemos una respuesta provisional. Nuestra perspectiva tiene una respuesta provisional a esta cuestión del cuerpo y alma, o mente y cerebro, si la queremos denominar así, en los términos en que hoy se debate y hoy se cuestiona todos estos avatares. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta que la perspectiva dialogal intuye para nosotros. Marina. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, seguimos un poco entonces avanzando con estos temas y ahora vamos a presentar la perspectiva dialogal, que, como dice Carlos, nosotros la creemos superadora de estos monismos y de estos dualismos, siempre con el objetivo de seguir pensando, ¿no? De seguir reflexionando acerca de la corporeidad del ser personal, ¿no? La perspectiva dialogal parte de una obviedad, ¿no? Que es lo primero que podemos advertir cuando pensamos en el ser humano, es que existe como ser corpóreo, ¿sí? Joseph Geber, que es uno de los autores que vamos a estudiar para este tema, dice eso: todo ser humano existe como ser corpóreo. Es lo primero que podemos advertir y es totalmente indiscutible para todos nosotros, ¿sí? Él dice que el cuerpo es evidente que está y está revestido de humanidad. Lo que se intenta hacer es especificar esos significados humanos del cuerpo. El ser se expresa significados a través del cuerpo y a esos significados se le atribuyen diversos valores. Y la ciencia que estudia, que intenta descubrir esos significados, es la antropología. Lo primero que sucede en esta perspectiva dialogal es que plantea que nosotros somos un cuerpo. Venimos de estudiar el dualismo, de ver el dualismo
en donde hablábamos que la auténtica de realidad era el otro componente, ¿sí? El alma o la razón, y el cuerpo se tenía, ¿sí? Era la categoría del tener. La perspectiva dialógica lo que hace es pasar de esa categoría del tener a la categoría del ser. Nosotros lo que podemos decir es que somos cuerpos. No es que tenemos un cuerpo. Al decir tenemos un cuerpo, volvemos a un dualismo, porque ¿quién es el que tiene ese cuerpo? ¿Sí? Otro elemento. No, acá vamos a plantear como primera premisa es que nosotros somos un cuerpo. Y este cuerpo, como decimos, está revestido de humanidad. Tiene significados fundamentales del cuerpo que somos y son los siguientes. Estos significados no se separan entre sí, sino que se trata de una distinción dentro de una unidad, pero para estudiarlos mejor, los dividimos, ¿sí? Un significado del cuerpo respecto a la persona concreta es que el cuerpo es canal de expresión, es un campo expresivo. Nosotros nos expresamos a través del cuerpo, ¿sí? Palabras, gestos, emociones, todo va a modelar ese cuerpo. Respecto a los demás seres humanos, el cuerpo también tiene distintos significados. Por ejemplo, presencia. El cuerpo es presencia en el mundo, ¿sí? Con el cuerpo decimos acá estoy. Eso es presencia. Distinto a la ausencia, por supuesto. Otro de los significados fundamentales respecto a los demás es que el cuerpo es un lugar de comunicación con los otros. Nosotros con los demás seres humanos nos comunicamos con nuestro cuerpo. Y también es un medio de reconocimiento del otro. El otro me reconoce a través de mi cuerpo. Y con respecto al mundo material, el cuerpo es origen de instrumentalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, con el cuerpo es la fuente de intervención humanizante del mundo. Nosotros cuando estudiamos la cultura, vimos que todos los productos culturales ayudan al hombre en su existencia, y esos elementos culturales los usamos con el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la computadora, esta computadora que nos sirve para nosotros comunicarnos hoy en día, para tener esta clase, la podemos utilizar gracias a que tenemos manos para agarrarlo, que tenemos oídos para escucharnos y demás, ¿sí? Nosotros utilizamos, con el cuerpo utilizamos los instrumentos. A eso se refiere este significado de origen de instrumentalidad, que es el significado del cuerpo respecto al mundo material. Entonces, los significados humanos del cuerpo los podemos resumir en expresión. Como decíamos, el cuerpo es un campo expresivo de las personas, y el ser humano se realiza comunicándose, justamente. No existe pensamiento formado sin una expresión que lo acompañe, digamos. Sin un gesto, sin una palabra. Otro de los significados es la presencia, que es en relación con los demás. Nos damos cuenta si está o no está, ¿no? A través del cuerpo. Otro de los significados del cuerpo es apertura. Todo cuerpo es abierto para el encuentro, ¿no? Es una invitación constante al diálogo. Tenemos manos y brazos para abrazarnos, boca para hablar, oídos para escucharnos. Todo el cuerpo es apertura, digamos. Es una invitación al diálogo.
el principio de instrumentalidad, que es lo que explicábamos recién, y otro de los significados humanos del cuerpo es el límite, ¿no? El cuerpo como límite. Acá podemos hablar de que todos estos aspectos positivos del cuerpo también van acompañados de los límites. La expresión no responde siempre a lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos previamente, ¿sí? A veces no podemos expresar lo que pensamos y eso es un límite para nosotros. A veces el cuerpo físico nos juega, ¿no? Esa mala pasada de que está indisponible para nosotros poder expresarnos o estar presentes o demás. Este sería como un aspecto negativo de los límites, de los significados del cuerpo. Y muchas veces eso, ¿no? Nosotros queremos expresar algo y expresamos otra cosa. Bueno, y eso también viene acompañado del fracaso, ¿no? Nosotros muchas veces sentimos que fracasamos cuando nos pasa eso, cuando no podemos estar en un lugar donde quisiéramos, donde no podemos encontrarnos de determinada manera, donde no podemos expresar. Pero acá, hablando y centrando la atención en el cuerpo, pareciera que estamos hablando de un materialismo, ¿no? De un monismo materialista. Pero todos estos significados del cuerpo no son suficientes por sí solos. No sé si se dieron cuenta que en estos significados del cuerpo siempre aparece algo que permite que se den, permiten que estos aspectos de humanidad que tiene el cuerpo puedan significar, digamos. En todos los significados aparece siempre el otro, ¿sí? Entonces, revalorizando el cuerpo, que es lo que intenta hacer esta perspectiva dialogal, igualmente hay algo más y fundamental que tiene un rol importantísimo, que es el otro. Siempre los significados humanos del cuerpo son ante el otro que me quiere. ¿Sí? Nosotros nos expresamos siempre ante el otro que me quiere. ¿Sí? El otro que me quiere se da cuenta a través de mi expresión si estoy bien, si estoy triste, si estoy cansada, si tuve un mal día. ¿Sí? Nosotros nos expresamos siempre ante el otro que me quiere. Quizás el otro que no me quiere o que no me registra ni siquiera se da cuenta de esa expresión. Lo mismo pasa con la presencia. Por ejemplo, desde hoy a la mañana hasta ahora, ¿con cuántas personas se cruzaron? No saben con cuántas personas se cruzaron, con muchísimos, pero sí van a recordar si se cruzaron con algún amigo, o con algún conocido, con algún familiar. Siempre se registra la presencia de la otra persona a la que quiero, ¿no? Y siempre registra mi presencia el otro que me quiere. Quizás el que no me conoce y que no me registra no se da cuenta que estoy presente, que pasé por al lado. Lo mismo pasa con la apertura. Nosotros nos abrimos hacia el otro que me quiere. El principio de instrumentalidad siempre lo utilizamos al cuerpo para la convivencia con el otro que me quiere. Y el límite siempre aparece en relación al otro que me quiere, ¿sí? Estos límites de los que hablábamos, que a veces el cuerpo no nos permite expresarnos como quisiéramos, y esa sensación de fracaso, de que fracasó ese encuentro, siempre es ante el otro que me quiere. Entonces, volviendo a la idea central, es quizás, esperen que se me fue, estos significados del cuerpo tienen una contracara que quizás la podemos llamar alma, ¿no? Negri decía que quizás a ese otro que me quiere, lo podemos llamar alma.
Y esa alma no está dentro de nosotros, o esa otra esencia, o ese otro elemento no está dentro de nosotros, como planteaba el dualismo platónico o el dualismo cartesiano, sino que está fuera, ¿sí? El alma podría verse como el encuentro con el otro. En el encuentro con el otro aparece el alma. Negri siempre decía, me acuerdo con un juego de palabras, alma que viene de ánima, él siempre decía, cuando me encuentro con el otro me animo, y cuando me desencuentro con el otro me desanimo. ¿Sí? Ahí en ese juego de palabras se ve como cuando me encuentro con el otro hay alma, y cuando me desencuentro no hay alma. Volvemos acá a la idea central de la que hablamos desde la primera clase, que es el otro como constitutivo de mi persona, ¿sí? En esto estamos compartiendo una perspectiva dialógica de la corporeidad del ser personal, en donde aparece el cuerpo que somos, y el otro es fundamental para nuestra existencia como seres corpóreos. Aparece la idea de que el alma es el encuentro con el otro, y esto que mi cuerpo nada significa si no hay un otro que me quiera. Podemos decir que el ser personal es la suma de nuestro cuerpo y el del otro. No tiene sentido el alma sin el encuentro, y no es posible el encuentro sin el cuerpo. Negri en las clases también siempre decía que cuidar el cuerpo, cuidar nuestro cuerpo que somos, es cuidar el encuentro, y cuidar el encuentro es cuidar el alma. Lo que se plantea es cómo se resuelve el misterio de la muerte con esta perspectiva antropológica. ¿Sí? Volvemos a diagramar un poco, ¿no? Esta parte del cuerpo que somos y el encuentro con el otro, que es lo que nos complementa, lo que nos constituye. Y la solución sería que luego de la muerte haya un otro que me quiera. ¿Sí? Un otro, eso vendría a ser el absoluto, un Dios, cualquiera que sea. Pero ¿qué pasa? Eso es un acto de fe. ¿Sí? No sabemos si hay un otro, un absoluto, que existe y nos quiere. Pero es un acto de fe, y podemos pensar que sí. La prueba es imposible. ¿Sí? Pero bueno, todo encuentro es un acto de fe. Pero siempre y cuando haya un otro, un absoluto, después de la muerte que me quiera, vamos a poder seguir encontrándonos, y vamos a seguir. Esta perspectiva dialógica, tengan en cuenta que no es un dualismo, porque no hay dos principios, como dijimos al principio, no hay dos principios operantes que no pueden sintetizarse y están en permanente tensión. No se dan esas características, así que no es un dualismo, sino esta es la perspectiva del ser personal como unicidad. Esta fue la presentación, y si alguno tiene una duda, los escucho. Les preguntaría algo que vos marcaste en el Power, ¿no? Que es la idea de tener o ser. ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? ¿Qué les sugiere? Porque esta dicotomía da lugar a una posibilidad
muchísimos interrogantes. Tener y ser. El que hizo esta distinción de tener y ser fue un filósofo francés, Gabriel Marcel. No es que tenga un cuerpo. ¿Cuál sería la diferencia entre tener y ser? Si yo tengo algo, fíjense, yo tengo esta lapicera, es algo externo a mí. Esta lapicera es un objeto, una cosa. Si yo tengo esto, puedo disponer como yo quiera, de la manera en que quiere, cuando quiera, de esta lapicera. Es algo externo a mí. Lo tengo, pero puedo disponer. Ahora, esto de disposición no se aplicaría si yo, respecto del cuerpo, si yo soy un cuerpo. Si soy un cuerpo, no puedo disponer de mi cuerpo. Por ejemplo, no me podría cortar el brazo, porque entonces el brazo ya no sería, no somos un cuerpo, sino sería algo que dispongo. El brazo sería como una especie de objeto. Yo lo dejo planteado, no sé si usted, alguno... Esto es importantísimo y está a la base de discusiones que a veces parecen infinitas y son difíciles, dificilísimas de resolver. Pero una pista para resolver esas cuestiones es, o considero que tengo un cuerpo o que soy un cuerpo. Si considero que tengo un cuerpo, entonces puedo disponer de mi cuerpo como si las partes de mi cuerpo fuesen objetos. Entonces me podría cortar un brazo, una pierna, una mano, un dedo. Si soy un cuerpo, no puedo disponer del mismo, porque no es un compuesto de partes y no son cosas. A la base de esto hay discusiones. Sobre la base de esto hay discusiones terribles e importantísimas, inclusive no exclusivamente en el ámbito del derecho. ¿Qué les parece? Piénsenlo. Teniendo un cuerpo serían ya dos objetos y si soy un cuerpo, o sea, como que se entiende que se está hablando de un solo cuerpo, de un solo objeto, ya también yo veo como esa distinción. Sí, por ahí no usar la palabra objeto. Si somos un cuerpo, habría como una especie de integralidad. Somos un cuerpo. No es que pienso con la cabeza ni que camino con las piernas. Pensamos y caminamos y está todo, se pone todo en marcha. En cambio, si tengo, la idea de tener, fíjense, es la idea de tener, que ya marcaba Fromm, ¿no? El psiquiatra suizo. Tener o ser, que venía por ese lado, o me dedico a tener cosas en mi vida o me dedico a ser en mi vida. Por ahí también viene la idea del cuerpo. Si soy un cuerpo, cambia muchísimo a si lo tengo. Y si me permiten, agrego algo más que tenía que ver con el dualismo. Hay un paso en nuestra propia comprensión que no podemos dar porque si no ya caímos en el dualismo. Esto lo dice Marcel. Marcel dice, ¿por qué solemos caer en la actitud dualista? Porque aun cuando hablamos de unidad, cuando podemos decir que somos una unidad, no nos identificamos totalmente con el cuerpo. Ninguno de nosotros se identifica completamente con el cuerpo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Si yo no me identifico totalmente con el cuerpo, lo tengo que pensar mucho, no me identifico totalmente con mi cuerpo. Hay algo más, no soy mi cuerpo, no soy simplemente mi corporalidad. Estamos a no sé si habría una medida, estamos a esto de caer en una actitud dualista. Y eso es lo que usualmente nos ocurre, eso es lo que usualmente nos pasa. Está bien, no me identifico, no me puedo identificar de ninguna manera con mi cuerpo, pero entonces ahí empiezo a separar.
Si no me identifico, quiere decir que hay algo más el cuerpo. Y ahí ya estamos casi cayendo en el dualismo. Tener y ser es una discusión. Yo lo quería dejar planteado, no tenía que ver con una pregunta que tuviese una respuesta, pero a poco que lo piensen, esta diferencia entre tener y ser está por detrás de discusiones contemporáneas importantísimas, no siempre bien resueltas o no siempre bien discutidas. Es para pensarlo, ¿no? Todo va a depender, insisto, si pensamos que tenemos, así somos. Si tenemos, es como tener un auto. Y me cansé de tener el auto, lo cambio. O lo choco, no sirve más, lo tiro. Eso sí es si tenemos. Dispongo. Si tengo plata, dispongo de la plata. La gasto, la tiro, la rompo. Si tengo, ya no. Porque si no, mi cuerpo sería un objeto. No puedo disponer de mi cuerpo. ¿Mm? Como si mi cuerpo fuese un conjunto de partes, cosas, objetos, las cuales yo puedo sacar, quitar, eliminar. Pero es materia de discusión. Profe, ¿y esta idea Sí. de disposición de alguna manera la compensa el derecho? Cuando, por ejemplo, cuando se arma un código civil y dice hasta dónde es nuestra disposición de cosas, inclusive de nuestro cuerpo, qué podemos hacer y qué no. Sí, O sea, de yo alguna manera no la toma como diciendo, como siendo parte de esta posición en la que no es objeto, sino que somos. O sea, sino no que tenemos para hacer lo que queramos con él, sino que somos una integridad. Entonces, de esa manera, de alguna manera, el derecho lo viene a compensar y a tomar para decir, bueno, hasta acá podés, hasta acá no. y sería algo, estoy pensando, ya que vos me haces ese comentario, estoy pensando Como lo para hacer siguiente. una comparación, porque Sí, hoy también, pero el reflexionando sobre el derecho, derecho, claro, el derecho lo ve como positivo o negativo, disponer. y en el caso del cuerpo yo creo que lo ve como negativo, la disposición del cuerpo, porque si no podría vender tus partes, que es lo que está prohibido, por ejemplo. Claro, Sería algo claro, negativo, no algo positivo. claro, claro. Desde lo negativo de decir, bueno, esto no, por eso esto no, esto sí, el En cuerpo vida, en su ¿no? integridad, En vida, exacto, en vida, en principio en vida, sí. siempre en vida, porque después sí está la disposición a partir de, bueno, de la muerte o de la, con el tema de la donación de órganos, ¿no? Pero bueno, ya sería otro punto. Pero en vida nosotros no podemos vender un órgano, por ejemplo, o regalarlo. De alguna manera Claro, podemos donar cuestiones, pero una vez que estamos muertos. también Entonces está el la derecho ahí cuestión. pone un coto como una cuestión de integridad, creo, no sé. Sí, no es para pensarlo, también está en cuenta, también para pensarlo está el tema de la propiedad, Claro. ¿no? ¿Con qué frecuencia es mío, y yo con lo que es mío a lo que quiero, es mío, es para pensarlo. Habría que Ujú. pensarlo y que repensarlo porque hay cuestiones que no están cerradas, reaparecen permanentemente. ¿Es así? ¿Es mío? En el sentido de propiedad. Mi pierna es mía. ¿Es así? ¿Es mía? En el sentido de propiedad. Entonces, puedo hacer lo que yo quiero con mi pierna y amputarla. Son cuestiones que habrá que pensar o repensar, son cuestiones abiertas y son cuestiones que nos reclaman permanentemente una respuesta desde el ángulo del derecho. Y hay discusiones y se dan estas discusiones, pero todavía no están cerradas estas discusiones. Hay, y, yo creo que si uno va a fondo, creo que si uno va a fondo, por ahí resulta, va a fondo, quiero decir, es tener o ser. Si voy al fondo y mi conclusión es que soy un cuerpo y ya tengo que ponerme en cuestión, me pongo en cuestión un montón de cosas que pienso y hago.
¿no? Eso puntualmente al pensar estas cuestiones me ha pasado. ¿Mm? Pero en realidad hay como una contradicción, ¿no? No puedo decir que que somos, y después por otro lado sostener que lo ideal es que cada uno pueda disponer de sí mismo. Eso me genera una contradicción todavía no resuelta. Creo que genera una contradicción no resuelta todavía socialmente hablando, ¿no? Como uno tuviera una intuición por un lado, lo primero que hay que privilegiar es la capacidad de decidir. Nos volcamos mucho sobre la autonomía, es fundamental la autonomía, que todos decidan, la capacidad de decidir. Claro, pero si la capacidad de decidir implica la capacidad de disponer, son cuestiones para pensar. Seguramente muchos también intuirán por qué me parece que es tan importante esta discusión de tener y ser en el ámbito del derecho. Y que da lugar a una cuestión espinosísima y no cerrada, pero creo que hay que pensarlo. Ustedes que el día de mañana van a legislar, van a ser jueces, van a tener que resolver, van a ser abogados. Estas cuestiones hay que ir pensándolas porque no están del todo resueltas, y no bien resueltas porque no se ha agotado la discusión. Por eso digo que por ahí no están del todo bien resueltas. ¿Mm? Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda, ya estamos cerrando y vamos a seguir, retomaremos con algo del tema si se presenta alguna discusión o algo que ustedes quieren incorporar, y si no, seguiremos, vamos a entrar en otro tema importante e interesante, imprescindible para entender el derecho, cómo va a ser, por qué se produce el fracaso en las relaciones interhumanas, que era algo también a lo que estaba anticipando Marina, que es el límite, ¿no? El límite. Y ahí vamos a incorporar, voy a subir, estuve releyendo, como ustedes saben, hay una publicación Derecho y Diálogo que aparece como tema, como bibliografía complementaria. Y estuve releyendo y voy a incorporar algunas palabras sobre el diálogo, vamos a ir incorporando como sección o en los contenidos, al menos en este que queda, porque a veces hay cuestiones que se dicen, que las personas tienen la facultad de decirlas en pocas palabras, explicando muchísimo, ¿no? Que a la mayoría, al común de nosotros, nos cuesta muchísimo esfuerzo desarrollar. Por eso una de las palabras que voy a poner, que vamos a subir, que es la palabra Dios. La palabra Dios condensa muchísimo esto que lo voy a hacer seguramente mañana para que tengan tiempo. A Dios es un desarrollo de Negri, es un breve texto, pero es impresionante, es un texto muy fuerte, de alguna manera contiene lo que tiene que contener, que es altamente desalentador por toda la carga emotiva que tiene la palabra Dios, pero que nadie como él eh, para explicar el tema del fracaso, ¿no? Nos vemos entonces el miércoles, ¿les parece? Dale, profe. Ahora subo el Chao, profe, PowerPoint. gracias. Chao, profe. Gracias. Miércoles, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Alicia. Para que subo el PowerPoint, así no me olvido. A ver. No estaba subido, mira, yo pensé que estaba. El que viene, para que me olvidé.